Bienvenidos al Josué Hernández Podcast, donde platico con gente de todo el mundo sobre sus historias de éxito para entender cómo le hicieron y poder aprender de ellos. En esta ocasión hablo con Pablo Santé. Pablo Santé tiene una historia muy interesante porque se dedicaba a la ingeniería de datos y quiso cambiar de carrera para convertirse en músico, pero en el camino descubrió la creación de los juegos de mesa. Se enamoró y ahora es el fundador y CEO de la empresa que se llama Idiotas Juegos, una empresa para creación y producción de juegos de mesa. Muy interesante historia, espero que les guste. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy contento. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? Todo bien, gracias. Gracias por aceptar mi invitación. Con mucho gusto, encantado. Eh, ¿Qué tal el viernes? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué voy a hacer este fin de semana? Voy a ir con mi familia. Acaban de operar a mi papá de una cosa menor, nada grave. Entonces voy a visitarlo y a estar ahí un ratito con ellos. ¿Algo de Guadalajara? Es en Guadalajara, digo, yo vivo aquí también. Yo antes vivía en Ciudad de México, ahora me pasé a Guadalajara. Ellos viven aquí y, y voy a ir con ellos. Digo, nada más que sí, en Guadalajara son distancias largas. O sea, mi casa y la de mis papás un poquito, entonces no es tan fácil vernos entre semana a veces. Ok, ok, me imagino. Sí, es una ciudad muy grande. Y Sí. ¿qué, qué, cuando estabas en Guadalajara, me acuerdo que estabas en la UP. Y Sí. bueno, te conocí por Gabo y ya nos vimos en Dinamarca y todo. Pero me Ujú, acuerdo muy bien que una de las primeras veces que escuché de ti o que ujú. alguien mencionó tu nombre y otra persona dijo, ah, yo lo conozco, fue cuando Ajá. alguien mencionó tu nombre y dijeron, con Pablo, ah, sí, Pablo estaba ya conmigo en Dinamarca, porque ya fue donde Ajá. nos conocimos en Dinamarca cuando estabas de intercambio. Sí, Y sí, alguien sí. dijo, ¿están hablando de Pablonches? Y yo volteé de que, ¿de quién? Sí, de Pablonches. Y yo, ¿cómo de que Pablonches? Entonces te quería preguntar, quería escuchar la historia directamente de ti. Sí, ¿Qué es eso claro. de Pablonches? Ajá. Lonches fue un negocio de lonches. En Guadalajara, creo que es algo que tiene casi casi denominación de origen, porque en otros lados al menos no existe la palabra lonche como para referirse a una especie de torta. Es muy similar a una torta que consumimos aquí en Guadalajara, que es súper común, ¿no? Entonces yo hacía ese estilo de tortas que se llaman lonches y no puse, o sea, tenía una mochila que llevaba a la universidad y a la prepa, llena de lonches, y el negocio, sí lo brandeaba, pues, se llamaba Pablonches, tenía mi logo, tenía mi jingle, como mi cancioncita también, entonces sí me ubicaban, creo, bastantes en la universidad. También vendía en un local de la universidad que ahorita ya no existe, pero se llamaba el Orange. Los que fueron a la UP sabrán qué es el Orange. Ahí igual vendía lonches y pues me ayudó mucho para subsistir en la universidad y también para irme a Dinamarca. ¿A poco? ¿A poco fue de esos? ¿Fue un proyecto que te ayudó, te patrocinó tu ida a Dinamarca? Parcialmente, más que nada la llegada, porque allá me puse a chambear también. Pero sí fue para ahorrar, ahora sí que para el vuelo, ya te piden el depósito de no me acuerdo si era 1 o 2 meses, más el primer mes, era ahora sí que para los primeros meses para aguantar y ya luego ponernos a chambear ahí. Trabajé con eso de los lunches y también tenía un chama de becario, entonces fue mezclar un poquito las dos para subsistir y pues ahorrar un poquito para sacar para el intercambio. ¿Y dónde tocabas esa cancioncita, ese jingle? Ah, no, no la tocaba, la grabé. La grabé en mi casa, ahí en un estudio casero súper sencillo. Y, y la ponía en grupos de WhatsApp de que era como el ya llegaron las pipchas de hoy, pero el ya llegaron los lonches de ese entonces. Entonces decía de que, pues traigo lonches y ponía la canción. Entonces era más como para que se rieran de que, ay, qué cagado que un güey que trae su mochila de lonches trae una canción, porque la base estaba bastante bien grabada y tenía 5 voces y o sea, estaba chida. Entonces lo hacía un poco memorable y entonces cuando ya les daba hambre, ya pensaban en la canción y sí, sí pegaba, sí, estaba bueno.
Increíble que desde aquella época ya andabas, o seguramente antes, ya andabas emprendiendo y haciendo reír a la gente, porque Sí. también cuando quieres vender algo, también si haces sentirle una emoción positiva a la gente, me imagino que tiene mucho que ver en cuánto vas a vender, ¿no? Porque desde ahí empieza la experiencia con el usuario. Y quería preguntarte, ¿dónde Ujú. nació esa pasión por el emprendimiento? Ay, pues yo creo que nunca lo había pensado, ¿eh? Pero yo creo que de chiquito, porque justo siempre tuve proyectitos así como realmente como para justo eso, como para pues sacar, no sé, en ese caso la universidad, el intercambio. Pero yo me acuerdo que el primerito fue de chiquitos. No manches, o sea, yo creo que ha estado bien morrito porque yo me acuerdo que me mudé de Puebla a los 8 años, o sea, me fui de ahí, y en los últimos años yo creo que habré tenido 7, y obviamente no hice nada en ese emprendimiento, pero un tío nos compró una máquina para, no me acuerdo si fue un tío o mi papá, nos compró una máquina de estas Karcher para limpiar como, a presión con agua. Y se supone que pusimos un negocio de limpiar tapetes, ¿no? Mis hermanos y yo. Mi hermano mayor habrá tenido 9 años, pero imagínate los mocosos ahí limpiando tapetes. Pues era como de que, pues dile a tu amigo que le lavas al vecino que le lavas un tapete, y ya les lavamos un tapete. Te digo, yo a los 7 años yo creo que la máquina me sacaba volando, yo pero sí me acuerdo que sí despertaba ese como interés de decir, ¿cómo? O sea, por hacerle así con la máquina ya nos vamos a ganar esta lanita. Y yo creo que desde ahí despertó un poquito el interés. Y estuvimos haciendo así negocios, mis hermanos y yo, pues de ahí a la prepa, que eran, por ejemplo, no sé, comprar moras y vendérselas igual hacia los vecinos o a donde pudieras. También compramos una máquina de cortar pasto y le salíamos a cortar el jardín a los vecinos. Este, lavar carros también, igual a los vecinos. O sea, pues así puras chambitas donde decías, no manches, voy a estar, sí, le voy a pasar el trapo al coche y ya tengo esta lana. Y ya con esto, no sé, me puedo comprar el Wii. Me acuerdo que ese era uno de los objetivos en su momento, el Nintendo Wii. Y yo creo que eso era lo padre, y ahí despertó el interés como decir, ok, o sea, puedo hacer esto y ya generé esto. Y si empiezo a optimizar esto, pues me va a ir mejor, y si le toco a todas estas puertas, pues alguno va a caer, y el que ya cayó al siguiente mes le voy a marcar, y así como que yo creo que desde ahí despertó el interés. Pero me estabas contando que sí, que estabas vendiéndole. Le vendías servicios a toda la gente desde chiquito, que con tu hermano estabas ofreciendo servicios de que lavar los tapetes, dijiste, ¿no? También lo que Ajá, estabas haciendo era de que compraron una máquina para cortar el pasto y que empezaste a ver las ajá, oportunidades para mejorar el proceso, para vender más. Y eso, correcto. eso, eso que me estás diciendo confirma lo que me habías platicado antes de cuando estabas vendiendo los lonches. Era Ujú. mucho más fácil mandar la cancioncita y que todo el mundo se riera para que la Sí, gente supiera que traías lonches y vendieras, a que estarle diciendo a cada quien, ¿no? Oye, traigo lonches, ¿quieres lonches? Y demás. Y sí, eso muestra muy claramente que usas todas las oportunidades. Aprendiste, pues, que todo es una oportunidad para vender algo. Hasta sí. cuando te para la policía, usas oportunidades para vender cosas, ¿no? ¿Me puedes platicar Sí, esa sí, sí. historia en la que la policía te paró y aprovechaste esa oportunidad para vender tus juegos? Sí, es una gran historia, ¿eh? Está muy chistosa porque justamente estaba por lanzar Fierro Viejo, es uno de los juegos que sacamos, Fierro Viejo, y yo estaba en Ciudad de México, me dirigía hacia el almacén, justamente a recoger unas cajas de juegos del almacén. Y tenía súper fresco todo lo de Fierro Viejo porque llevaba varios meses desarrollándolo, probándolo, jugándolo, pues imprimiéndolo, pues, o sea, pues con todo el proceso. Entonces yo soñaba con el Fierro Viejo ya, ¿no? Digo, además que en Ciudad de México es imposible no soñar con eso porque esas camionetas pasan todo el día, ¿no? Sí, me tocó vivir la Entonces, experiencia cuando vivía allá. sí, va, está cañón como a todas horas pasan. Increíble. Y luego, pues ya ves que mi esposa es de Suiza, se moría de la Ujú. risa cuando escuchaba lo que decían las camionetas.
Ajá, sí, es buenísimo. Es todo un, yo creo que, o sea, como extranjero sí es como una, pues algo que sí te lleva mucho, o sea, yo creo que si lo escuchas después, te trae esos recuerdos, ¿no? De la ciudad. Esa y la del camote también, el ruido del Ah, camote. sí, ese que es más todavía, ese de, como que espanta todavía más. Sí, 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 y sí. está más raro para los extranjeros porque no entienden qué es eso y les tienes que Ajá. platicar. Pero bueno, me decías que me decías que estabas soñando con con el fierro viejo y fuiste a lo del almacén, ¿no? Ajá, entonces iba en el coche al almacén. Yo venía de Guadalajara, ya viví en Guadalajara, y había rentado un coche porque tenemos un problema con nuestro coche. Entonces me traje un coche rentado de Guadalajara a Ciudad de México. Y en el camino al almacén me detiene un policía. Y yo digo, madre. Típico, que te den las placas de otro estado y te paran. Sí, sí. Además, esos policías estaban en una ubicación específica, muy, muy estratégica, donde termina la Ciudad de México y es como una callecita que haz de cuenta que vas en Ciudad de México y das como una vuelta en U y justo en esa vueltita ya es Estado de México. Y ahí te pueden Ya me multar. aplicaron. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, son unos perros, o sea, están ahí esperando justo al foráneo que pase con sus placas, y a multar. O sea, realmente no- los policías no están para ayudarte, están para ver pues, a quién multan, la neta. Así es aquí en México. Entonces, me detienen y en el momento que veo que viene el policía, contexto, yo me había comprado unos lentes que graban unos de estos de Ray-Ban de Meta, que le picas un botoncito y empiezan a grabar, ¿no? Y cuando los compré, dije, ojalá algún día me pare un policía para grabar el encuentro, ¿no? Entonces, en cuanto vi al policía, dije, ya, llegó el día, ¿no? Entonces, me puse a grabar, dije, por si acaso, ¿no? Por si pasa algo y demás. Y ya me dice, no, pues es que su coche no circula o sí, sí creo que era no circulaba. Y nos los vamos a tener que llevar al corralón. En cuanto dijo corralón, yo no pude evitar pensar en Fierro Viejo, porque en el juego de Fierro Viejo te pueden mandar al corralón, ¿no? Hay muchas cosas que suceden en la Ciudad de México que suceden en el juego. Entonces, yo no pude evitar pensar eso, pero digo, más que hacer algo en ese momento, me puse a hablarle a la compañía de carros a ver si podían responder, porque pues, yo no tenía idea que no circulaba el coche y demás. Y ahí estuve investigando si sí aplicaba o no, y la verdad estaba muy, muy molesto porque iba a tener que pagar una multa de un coche, o sea, de algo que, pues que no había sido mi culpa y el policía estaba perro y tal, ¿no? Era una oficial. Entonces, en uno de esos momentos de enojo, me pongo a pensar, ¿cómo fregados le hago para que esto se convierta en una oportunidad, ¿no? Que eso es algo que sí siempre trato de pensar, de que cuando estoy en un problema así, ¿qué hago para que esto le dé la vuelta y que mejor se vuelva pues un beneficio para mí? Entonces dije, pues mira, ya estoy grabando, me voy a poner en plan buena onda ya con la oficial y le voy a mostrar el juego y le voy a decir, pues mira, qué chistoso que me detuviste porque tú me quieres mandar al corralón, pero yo te traigo aquí un juego que llevo desarrollando 10 meses que te lleva al corralón, ¿no? Este, Me parecía muy simpático. La verdad es que en el video quedó medio extraño el delivery, hasta cuando yo lo vi me dio un poco de cringe, pero, eh, pero estuvo bueno porque publiqué el video del oficial y tal, y se empezó a hacer súper viral. A la semana tenía 6 millones de vistas y tenía un buen de mensajes de quiero el juego, quiero el juego, quiero el juego. Y además le dio o sea, le, le, le quise sacar todavía más provecho porque dije, o me compras el juego o me compras los lentes. Entonces, yo haz cuenta que una semana después de eso iba a ir a Estados Unidos y yo sabía que estos lentes solo los venden en Estados Unidos, no los venden en México. Eh, entonces me traje 30 lentes de allá y así como las moras de chiquito, no lo había pensado, pero sí era como ver dónde puedo comprar esto barato y venderlo pues, más caro en otro lugar, ¿no? Este, entonces me traigo 30 lentes, me espero con el video y como a las 3 semanas subo el video
y al final del video te digo, y si quieres los lentes, pues pica la link en mi perfil, y también al juego, ¿no? Entonces empiezo a recibir un buen de mensajes de que quiero los lentes, quiero el juego y tal. Había gente que me decía, qué mala onda lo que te pasó con el policía, ojalá no te vuelva a pasar. Oye, pero me interesa el juego, ¿no? Este, y ya, pues la verdad es que los lentes se vendieron muy rápido y ayudó mucho al juego. Te había platicado que en ese momento el juego no había salido y ya que saco el video, justo guardé todo para que saliera cuando empieza la preventa del juego, que la preventa es tal cual vender el juego antes de que llegue. Eh, entonces, eso ayudó mucho a mover esa preventa. Es muy bueno porque empiezas a operar con dinero, o sea, todavía no entregas el producto y ya estás recibiendo el dinero para moverlo y no tienes que meterle tú todavía el dinero o el riesgo y tal. Entonces así hicimos con la preventa y eso ayudó muchísimo a la preventa de Fierro Viejo. Buenísima historia, me encantó. Y después quiero que vayamos a platicar lo que es un lanzamiento exitoso, porque creo que es una parte Ujú, muy importante por lo que tengo entendido del ujú. negocio de los juegos de mesa. Y también entender cuáles son todas tus técnicas para poder juntar dinero, para Ujú. poder sacar el juego con el menor riesgo posible. Pero antes de llegar allá, quería primero preguntarte, que es una curiosidad personal, ¿por Sí. qué tenías tu almacén en la Ciudad de México? ¿Por qué tuviste que ir hasta allá para lo del almacén? ¿Por qué no lo Ah, tenías en Guadalajara si tú vivías en Guadalajara? bueno, es que cuando empecé el negocio de juegos de mesa, yo vivía en Ciudad de México. Y empezamos a operar con un almacén de fulfillment. Los almacenes de fulfillment son pues, un lugar que te renta un espacio para que guardes tu mercancía y ellos te operan los pedidos. O sea, cada que cae un pedido en cualquiera de tus canales de venta, llega al almacén y ellos lo atienden. Y pues ya Sí. teníamos todo montado en Ciudad de México cuando decido irme a Guadalajara. Eh, y también logísticamente sí tiene más sentido que esté allá. Yo realmente nunca tengo que ir al almacén, entonces pues no tiene mucha relevancia si esté cerca o lejos de mí. En el único momento en el que tiene relevancia es cuando tengo eventos. Cuando tengo eventos que tengo como entre 4 y 6 al año, cuatro grandes y otros dos chiquitos. Ahí sí me conviene ir al almacén, especialmente si están en Ciudad de México, para recoger un buen de cajas y llevármelas al evento. Casi siempre, o sea, si tengo un evento en Guadalajara, realmente ya meses antes me traje las cajas cuando fui a Ciudad de México. En ese caso, por ejemplo, de Fierro Viejo, yo tenía un evento esa semana, entonces pues fui a Ciudad de México, aproveché, pasé al almacén y ya me fui al evento. ¿Y por qué te fuiste a vivir a la Ciudad de México cuando antes vivías en Guadalajara? Por qué estabas allá en la Ciudad de México después? Por lo que tengo entendido fue después de tu carrera, ¿no? Terminar tu Sí, carrera en Guadalajara. justo terminando la carrera, fue por una muchachita que Ah, se robó mi corazón, mi ahora esposa. De hecho, es una oh, gran historia también, porque seguramente pues tú no te habrás enterado, pero cuando estuvimos de intercambio nosotros en Dinamarca, bueno, estuvimos ahí 6 meses, yo estuve con Gabo de Roomie, nos veíamos todo el día porque era roomies, trabajábamos y estudiábamos en el mismo lugar. O sea, al Gabo yo lo tenía hasta acá, o él me tenía hasta acá. No sé. ya eran pareja, No, ya la eran verdad, pareja. ya éramos más pareja que roomies. Sí, no, la verdad es que increíble, nos seguimos llevando súper bien y no, fuimos grandes roomies también, eso fue una broma, eh, pero pues imagínate, después de estar 6 meses todos los días viéndonos, él se regresa a México, yo me voy un mes de mochilazo y regreso del mochilazo y le digo, ¿qué crees? Ya tengo novia, porque no tenía en ese entonces. Conocí a mi esposa en el mochilazo, en Increíble, historia Cracovia. de película. Sí, muy de película. Nos conocimos en Cracovia en un evento que se llama la JMJ. Es como es una especie de convención de jóvenes católicos que se junta, funciona, bueno, sucede cada como 3, 4 años y, y ya, pues hay un buen de eventos alrededor de la religión católica, ¿no? Nosotros fuimos voluntarios 2 semanas, ahí nos conocimos, nos gustamos mucho, nos hicimos novios ahí
me regreso a México. Ella era de Ciudad de México, yo de Guadalajara. Eh, y tuvimos un año a la distancia. Luego se me ocurre irme otra vez de intercambio a Finlandia, un año, y fue otro año a la distancia, 2 años, y ya terminando esos 2 años, ahora sí digo, no, ya, me voy a Ciudad de México, y ahí es que me voy a Ciudad de México durante 6 años, y ahora que nos casamos ya nos regresamos a Guadalajara. ¿Y qué te fuiste a hacer a la Ciudad de México cuando te mudaste para allá? Además de estar con tu ahora esposa. Pues realmente yo llegué sin nada, o sea, llegué con literal con una mochila, bueno, una maleta de esas de, de viaje, y a Con tu, buscar con chamba. tu, con tu palito y tu costal, como el Chavo del Ocho. Ándale, sí, sí, así como vagabundo. Afortunadamente ahí vivía mi abuelita, entonces le caí un año, y conseguí chamba como al segundo, tercer mes, creo que fue al tercer mes. Entré a trabajar a Vancomer un rato, pero nada más estuve ahí 3 meses. No, no me encantó la experiencia. Es un gran lugar para trabajar, pero mi puesto particular estaba súper aburrido. Entonces, justamente Gabo, con el que fui roomie, me invitó a trabajar a MPM, una empresa de paquetería, y ahí estuve un año, luego 3 años en Coca, y ya luego renuncio y empiezo a hacer lo de los juegos. Ese es como el resumen. Sí, y vi en tu LinkedIn, obviamente me preparé para esta entrevista y vi Ujú, en LinkedIn que entraste al mundo de la ciencia de datos cuando te ujú. graduaste de la carrera de ingeniería industrial. ¿Por qué te metiste a ese mundo de ciencia de datos? Pues desde la carrera de ingeniería industrial me llamó mucho la atención toda la parte de software. Este, de hecho, eran las únicas materias en las que me iba bien, o sea, bien, bien de 100 en todas las materias de software, y ya todo lo demás era como entre 8 y 9, ¿no? Entonces me encantó todo lo de programar y demás. Y casi al final de la carrera empiezo a ver varias herramientas como de análisis de datos y me emociona mucho, o sea, como darle 2 clics a los datos y decir, esto es lo que está pasando en el negocio y si le mueves aquí puede pasar esto y cómo no nos hemos dado cuenta de esto está súper evidente, pero los datos te ayudan a eso, ¿no? Eso me gustó mucho y lo empecé a ver casi desde mi primer trabajo, empecé a tener proyectitos así y ya pues como que naturalmente me fui un poco yendo para allá y justo en la empresa esta de paquetería me tocaba, bueno, no me tocaba, levanté la mano para empezar a hacer todos los reportes por ejemplo, de dónde están entregando todas las personas que entregan en la empresa. Hoy, así en tiempo real, un mapa así que muestre dónde están entregando, quién va lento, quién ya se fue a desayunar al mercado, pero son las 11. Entonces empiezas como a detectar todas esas cosas y eso me gusta mucho, como ver a través de los datos qué está sucediendo en el negocio y con eso qué se puede mejorar. Por eso me fui para Y allá. Ok, ok, sí, sí te entiendo. Sí, porque la verdad que en ingeniería industrial una de las herramientas más poderosas que aprendemos es la estadística y si te Ujú, gustaba la programación, juntos la estadística y la programación son exactamente el mundo de ciencia de datos, ¿no? sí, Y vi en tu recorrido pues profesional antes de emprender que tu último trabajo fue en Coca-Cola como ingeniero de datos. correcto. ¿Por qué decidiste, o más bien, cómo fue que se te ocurrió emprender? Si ese ramo, por lo que tengo entendido, es algo que te apasiona. Sí, es algo que me gusta mucho, pero no al nivel de emprender, ni al nivel de los juegos de mesa, ni al nivel de la música, que son las cosas que igual y me gustan un poquito más, ¿no? Eh, Justamente, yo antes de entrar a Coca-Cola, desde que estaba en la empresa de paquetería, dije, me quiero dedicar a la música. Ese era mi norte en ese momento. Decía, me voy a dedicar a la música y me voy a conseguir una chamba que sí me dé buena lana y que no me exija tanto como podría ser la empresa de paquetería, para yo poder usar ese otro tiempo para mejorar en el sentido musical e ir haciendo un plan para migrar de la música, del godinato a la música, ¿no? Ese era el plan original. Yo no sabía que iba a cambiar muy rápido. Ahorita te voy a platicar por qué.
pero ese era el plan, ¿no? Ahorrar, estuve 2 años y medio en Coca. La verdad, ese sí fue así lugar increíble para trabajar, también me gustaba, era soñado. Todavía varias veces después de haber renunciado decía, ay, ¿cómo? ¿Por qué, no? ¿Qué era lo que te gustaba de Especialmente, trabajar ahí? ¿qué era lo que me gustaba? O sea, tal cual de que hacía análisis de datos y pues es algo que me gusta, pero además ahí las oficinas están muy padres, las prestaciones son muy buenas, hay gimnasio, ahí comes, la gente es a todo dar, te dan unos bonos súper chidos, hacen unas fiestas increíbles y unos viajes así de que se van cada año a lugares bien padres, disque a trabajar. Y no, 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 la verdad es que es un gran lugar para trabajar también. ¿En dónde están las oficinas? ¿En la Ciudad de México? Están en Polanco, el corporativo. Luego muchos confunden Coca-Cola y FEMSA. FEMSA está en Santa Fe y esa es la embotelladora. Y yo estaba en corporativo, que era como más así nivel América, tal cual. Ok, no, sí está muy bien ubicado para también salirte de la oficina y ir a los restaurantes, a los bares y demás. Entonces ya me puedo Sí, imaginar sí, sí. que ha estado muy padre el ambiente. Y entonces Sí, me estabas platicando. pero Dime. hay un paréntesis, ¿eh? Porque yo entré 3 meses antes de que empezara la pandemia en Coca-Cola. Digo, para que se pongan el contexto del tiempo, yo disfruté esas oficinas 3 meses. Y ya después, te digo, yo estuve ahí 2 años y medio. La pandemia, que habrá durado como 2, 3 años, digo, fue gradual también, ¿no? No, no puedes poner, no sé si le puedes poner un fin bueno, un inicio sí. Sí hay un fin de semana específico donde todos creímos que íbamos a regresar y ya nunca volvimos. Este, y creo que fue el 17 de marzo o algo así. Entonces, entro 3 meses y ya luego fue pandemia todo desde la casa. Hasta eso, estando en casa, te mandaban un buen de cosas y eran a todo dar los de Coca. Eh, y ya casi al final ya era híbrido, era como si quieres puedes ir a la oficina y las habían remodelado así súper chido, o si no quieres no. Y ya pues trabajabas desde casa. Y eso ya nada más para ponerlos Y en contexto. sí, sí, sí. Y dices que disfrutaste mucho esa experiencia y ya que emprendiste, había momentos o hay momentos en los que decías, ah, ¿por qué me salí de aquí? ¿Por qué me fui de este Sí. lugar, ¿no? Sí, no, especialmente desde así la primer quincena que ves tu cuenta vacía, este, porque nuevamente, ¿no? Un buen sueldo ahí y además siempre pagaban súper a tiempo, era increíble, ¿no? Y justo la primera quincena de repente decir, no manches, ya ahora sí que a rascarme con mis propias uñas. Y la verdad es que los primeros, no sé, 6, 8 meses, sí fueron así como de continuamente estar diciendo, ay, yo creo que sí voy a buscar otra chamba, ¿no? ¿Sabes? Como que sí te la piensas mucho. Ahorita ya no. Gradualmente fue cambiando ese sentimiento, mientras pues se fue solidificando esta otra parte. Pero sí, no, sí hubo muchos momentos donde, ay, güey, qué pendejo Sí. estoy. Sí, sí, sí. Sí me imagino, digo, no es fácil hacer esa transición, pero la verdad que toda la gente que conozco que ha hecho eso no se arrepiente y están contentos de lo que hicieron. Pero a mí me gustaría regresar poquito a el momento en el que empezaste a considerar dedicarte a la música. Por qué te gusta tanto la música? ¿Alguien en tu familia es músico o de dónde nació esta pasión? Tengo una tía que es músico, que yo como a los 13 años me surge el interés, ¿no? De tocar guitarra. Escucho AC/DC, un grupo de rock clásico. Buenísimo. Ajá, que yo en cuanto los vi y vi a Angus Young así con su guitarra, dije, no manches, yo quiero hacer algo así, ¿no? De ahí nace mi interés. Entonces le escribo a mi tía, bueno, le digo a mi tía músico que si tiene de casualidad alguna guitarra que le sobre. Yo veía que tenía como 10 guitarras. Este, y me dice, no, pues no, no me sobra ninguna. Yo hoy entiendo qué significa eso. Yo también tengo varias guitarras y sin, todas tienen un uso y un cariño especial, ¿no? Entonces me dice,
Pues no me sobra una, pero me regaló una, me fue a comprar una y me compró mi primer guitarra y me dio mi primer clase. Y de ahí pues me agarré y empecé a tocar y no paré, me encantó y escribía muchas canciones. Hasta hoy me di cuenta, bueno, no hoy, o sea, estos últimos años me di cuenta mucho a través de los juegos de mesa por qué me gustaba tanto la música, que era porque me gusta mucho crear, o sea, estar creando cosas y me emociona mucho la idea de tener algo en tus manos que hace 2 horas no existía. Eso así me vuela la cabeza tener una canción, unas letras que tienen estructura tanto lírica como melódica y que además mueven sentimientos adentro de ti, pero que hace 2 horas eso simplemente no existía, ¿no? Y lo mismo con los juegos, que de repente tienes en tu caja una serie de componentes que van a generar emociones en una mesa de juegos que ayer tampoco existían. Eso va muy de la mano con un pensamiento que he tenido mucho últimamente. No me acuerdo dónde lo escuché, pero creo que fue en un podcast también, que escuché que alguien mencionó que una idea, si crees en una idea, la puedes convertir en realidad. O sea, tú te conviertes en la idea, Mm, vamos a decir, en el puente entre la idea y la realidad, ¿no? Entonces, básicamente, lo que creamos que es posible, ujú, lo podemos convertir en realidad. Y eso que me estás diciendo tú, pues va muy de la mano porque esas canciones que todavía no existen, vamos a ujú. decir que están en ti y tú lo único que haces es, eres como un puente para convertir esas canciones en una canción que existe en el mundo real. Y así puede ser con lo que sea, con un negocio, con cualquier tipo de proyecto. Se me hace Sí, sí, muy, sí. muy interesante eso y a mí también me gusta mucho. Pero suena súper romántico eso de la música. A mí también me gusta mucho la música, pero fíjate que nunca he considerado como dedicarme a la música. Sobre todo me gusta mucho la música electrónica, pero Mm, nunca he considerado dedicarme a la música porque de verdad no tengo ni idea de ujú. cómo dedicarte a ese negocio. Se me hace como tan complicado porque nunca he tenido a alguien alrededor de mí que me diga, ah, el negocio de la música funciona así. Entonces, lo que te quería preguntar ahora yo a ti es, ¿cuál era tu plan Ujú. para sobrevivir dedicándote a la música cuando te fueras de Coca-Cola? O sea, ¿cómo monetizas tu música? Claro. Bueno, el plan no era monetizar en el momento en que me salía de Coca-Cola, era un plan, sí, a largo plazo. Y con el ahorro que tenía de Coca-Cola, yo había estado generando, o sea, lo he estado invirtiendo y la idea era que con lo que tenía invertido, ir sobreviviendo, ¿no? O sea, con el rendimiento de todo eso. Eh, ahorita te En voy un a platicar. en un esquema eh, Ponzi por andar invirtiendo. eh, Exacto. De hecho, yo invertí en un esquema Ponzi, justamente. Te voy a platicar de eso. Ese era el plan original y en un futuro ya, ¿cómo se llama? Tener ya ingresos por la música. Ahorita te platico de cómo funciona el negocio de la música, pero te voy a platicar de este fracaso rotundo del esquema Ponzi. Eh, yo justo empiezo a hacer mi plan y empiezo a invertir mi dinero. Eh, Hoy lo tengo súper claro, en ese momento evidentemente no, eh, pero una inversión de bajo riesgo es CETES, ¿no? Y es como al 10% mensual. Digo, 10% anualizado. O sea, si lo inviertes durante todo un año, si invertiste 100 pesos, al final del año vas a tener más o menos 10 pesos. Digo, se puede reinvertir y genera un interés compuesto, pero más o menos eso es lo que te genera. Luego están las inversiones de más riesgo, como invertir en la bolsa o no sé, renta variable, etcétera. Eh, Esos te dan pues arriba del 10 y ya así uno muy, muy bueno, pues te va a andar dando como, no sé, como el 18 el 20%. Este esquema Ponzi te daba el 30%, pero pues yo había escuchado en muchos otros esquemas Ponzi que se habían metido mis amigos que te daban el 50 70 80. Entonces yo dije, pues este está razonable. Dentro de lo que cabe, está razonable y además
tenía amigos que ya tenían ahí 2, 3 años en ese esquema y yo duré 2 años más. O sea, este esquema duró como 5 o 6 años. Normalmente los esquemas Ponzi, según yo, duran como un año. Eh, entonces, todo eso me daba mucha confianza. Lo que te decían también te daba mucha confianza y tal. Este, pero bueno, al final terminó tronando. Mi plan era, yo de esos rendimientos, pues seguir viviendo. Y ya en algún momento, pues ya vivir directamente de la música. Ese chistecito me duró año y medio. O sea, desde que me salí Coca hasta que quebró el esquema Ponzi fue año y medio. La parte buena es que terminando ese año y medio ya estaba viviendo de los juegos de mesa. Entonces ya cuando se cayó esto ya estaba más sólido. Entonces, de alguna manera sirvió como para pues, que funcionara. Igual y no me hubiera aventado si no lo hubiera tenido o me hubiera tardado más, no sé. Pero también curioso porque ni siquiera tenía pensado dedicarme a los juegos de mesa. O sea, fue un buen de cambios así loquísimos. Sí, Eh, nada más aquí lo que te quería preguntar es cómo era cuánto tiempo ibas a necesitar para poder sobrevivir de trabajar como músico. O sea, ¿cómo veías tú la situación? Pues fíjate que la verdad no tenía, eso sí no lo tenía claro también, ¿eh? ¿Para qué te O, miento? O sea, o- era pues, perdón. o sea, básicamente te querías retirar con tu fortuna a los veintitantos años, casi a los 30 años, y en algún momento iba a arrancar lo de la música. Esa era tu visión. Es, esa era la tirada. Ya me acuerdo, sí me acuerdo de algo. No tenía un límite de tiempo, pero sí tenía un límite de canciones. Yo me había propuesto subir 50 canciones y si a las 50 no ha pasado algo así que digas, ya está jalando, ahí le cortas. Y le corté antes, pero fue por otras razones. Este, y, y el plan pues era, o sea, el negocio de la música principalmente es lo que generas por un concierto es lo que más te deja a ti como músico. Y luego hay muchas otras cosas que te pueden dejar ahí un dinerito extra, como puede ser vender merch, o sea, cosas alrededor de tu marca como artista. Las reproducciones te dejan alguna regalía. Este, Hay otra cosa que se llama ojalá no me equivoque con el nombre, que se llama ejecuciones públicas o algo así se llama, pero se supone que todos los restaurantes pagan un impuesto eh, a una sociedad que recauda ese dinero para dárselo a los autores de esas canciones. O sea, tú como restaurante, parte de tu servicio es pues, tener música, porque si no, pues el restaurante suena medio muerto, ¿no? Entonces, pagas un impuesto y a los autores de las canciones se les da un pedacito de ese impuesto. Y eso se calcula a partir de los charts. O sea, dicen de que, a ver, este artista tiene el 0.02% de las reproducciones, pues le toca el 0.02% de lo que se recaudó. Es otro ingreso. Y así hay varias cositas. Y pues la idea es que todo eso fuera creciendo poco a poco, pero sí es una apuesta a largo plazo. El negocio de la música es apostarle a largo plazo, mucho riesgo, mucha recompensa si le pegas, muy poca recompensa si no le pegas. En cuestión económica, ¿no? Claramente en cuestión emocional y todo lo que quieras, pues increíble. Ya entiendo mejor cómo funciona ese proceso de poder sobrevivir siendo un artista, vamos a decir, al principio no mucha gente te conoce, después poco a poco vas haciendo que la gente te vaya conociendo más y empiezan a activarse todos esos ingresos que dices y en Ujú. algún punto ya puedes sobrevivir de ser un músico y ya lo que sigue es hasta dónde llegas, ¿no? Con tu música. Sí, Pero totalmente. antes de llegar ahí, me imagino que te rompió el esquema Ponzi cuando se cayó. ¿O cómo fue que cambiaste de camino de de estar enfocado en irte hacia la industria de la música a de repente decir, tengo que cambiar de camino, ahora me meto a lo de los juegos de mesa? ¿Qué sucedió? No, no, el esquema Ponzi realmente no hizo ningún cambio de camino como tal, porque sucedió cuando ya había dejado la música, de hecho. Eh, Fue meramente porque me gustó mucho más hacer juegos de mesa.
Y porque ¿Más nunca que me la lo había música? planteado, sí. Sí, sí, sí. Por eso digo, sí, súper loco, súper fuerte, súper raro. Lo que sucede también es una muy buena historia. O sea, cuando estoy por salir de Coca-Cola, empiezo a hacer un plan de salida, no solo financiero, sino también como para mejorar en mis conocimientos musicales, mi creatividad y tal. Entonces, una de esas cosas que hice fue leer un libro que se llama El Camino del Artista. Es un libro súper reconocido en el gremio artístico o creativo, que es para desarrollar creatividad si sientes que la tienes medio floja, o para encontrarla si dices pues, que yo de plano no soy nada creativo. Entonces yo dije, pues yo quiero hacer mejores canciones, pues voy a echarme ese libro. Y ese libro, más que un libro, es un programa de 12 semanas. Cada semana es un capítulo, son 12 capítulos, y te pide cuatro cosas. La primera es que leas un capítulo cada semana. La segunda es que todos los días escribas 3 páginas de lo que tú quieras. Puede ser si quieres, no sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué escribir. Tercera cosa que te pide, te deja como 10 tareas, que son todas, o sea, todo está hecho para alimentar la creatividad y para estimularte el cerebro y moverte ahí las cosas. Entonces te dice de que compra velas aromáticas para que ahí entren como nuevas cosas a tus sentidos, cómprate ropa nueva, ya cambia lo que tienes, camina por un lugar diferente, te deja así 10 tareas semanales para como hackear ahí no sé, el lado creativo de tu cerebro. Y la última y la más importante es una cita con tu artista. O sea, le llama tu artista interior, ¿no? Que es como, ponte a hacer algo creativo en la semana, puede ser pintar, puede ser, yo me puse a tallar un jabón que fuera como una escultura, puede ser tejer, puede ser yo también hice como figuras con clavos y las unes con hilos, como algo que estimule tu creatividad, ¿no? Y en una de esas tareas dije, pues voy a hacer un juego de mesa, como una tarea tal cual. Y hice un juego, que de hecho aquí lo tengo. Este juego fue el que empezó a cambiar el camino. Está chafísima el empaque, pero realmente esto fue lo que cambió, lo sigo guardando desde entonces. Mira, es una caja ¿cómo se llama? La compré en Lumen, es Ah. una cajita de cartón. Y ya le imprimí la portada, ahí creo que no se alcanza a ver, pero es Chichen Itza, es la Sí, pirámide sí de veo Chichen que Itza. es ruinas mayas. Exacto, el juego era de ruinas mayas y eso fue lo que hice esa tarde. Literalmente lo hice en PowerPoint y me fui a imprimirlas a la papelería de la esquina. Ahí nos alcanza a ver, son como unos campos de cultivo maya y tengo aquí varias figuritas que hice así como te voy a mostrar una. Están súper X. Eh, las hice así con plastilina de la que se hace dura y eran como chocitas mayas, ¿no? Así. Ok. Pero bueno, el punto Y de esto es que... ¿Eh? ese es el primer, ese que me estás enseñando ahorita, ese es Ajá, es tu primer juego de mesa. correcto. Es el O primero que sea, hice. ese va al museo, al museo histórico de De Industrias idiotas. Ideotas. Correcto, correcto. Sí, o sea, la verdad es que guardo todos los prototipos que hago. Tengo ahí un buen de basura de prototipos. Digo, yo no lo veo como basura, ¿no? Pero parece basura. O sea, ves ahí varios prototipos de todos los juegos. Tengo así su versión sui generis. También tengo el al chile versión blanca, que era como el original. Este, bueno, eso fue lo que hice, ¿no? Ese fue el primer prototipo, un juego de los mayas, que todavía no sale, muy probablemente salga a finales de este año, pero sí me despertó ese interés de que, no manches, o sea, igual y puedo hacer esto también, y es algo creativo, y además le puedo meter cosas de ingeniería industrial, y le puedo meter cosas de datos, y como que empezaron ahí a conectarse todos los puntos, o sea, ok, aquí puedo emprender, ok, aquí puedo crear, ok, aquí puedo hacer análisis de datos, aquí puedo hacer logística, así como que de repente todo convergió, o sea, cuando igual y no tenía tanto sentido, de repente todo fue así como, no manches, o sea, aquí puede haber algo, ¿no? Y por eso fue que fue tan fácil para mí decir, dejo la música y me dedico a esto. No fue de golpe, sí fue medio gradual. Haz de cuenta que yo renuncio a Coca-Cola, a los 3 meses empiezo a hacer el al Chile, este, y, y ahí poco a poco, durante esos 7 meses de desarrollo que estuvimos en el Chile,
poco a poco fui como grabando menos, haciendo menos canciones y tal, hasta que pues hoy ya tengo varios juegos aquí, ya lanzamos 3 juegos, 8 expansiones y la idea es sacar, ahorita vamos a sacar otro juego el próximo mes y otros 2 o 3 a final de año, dependiendo cómo nos den los tiempos. Pero ya, o sea, fue un cambio como radical, por eso que te digo de que de repente todo se conectó y todo tuvo sentido. Qué interesante que me cuentes eso porque justo hace unos días hice un podcast con una amiga de Suiza que vive Ujú, en Playa del Carmen ujú, y ella me platicó su historia de cómo todo se originó estaba en África, en una ujú, escuela en África, creo que fue a hacer un programa de unos muy corto, nada más fue ayudar en una escuela. Creo que fue durante las vacaciones y después se regresó a Suiza. Y cuando se regresó a Suiza ya no estaba muy contenta con su vida, ¿no? No, o sea, dice que muchas cosas le molestaban, que algo no hacía clic y que, ¿sabes ujú, qué? Habló con una amiga y descubrió que se quería ir de Suiza. ujú, Y dijo, bueno, pues entonces me voy a ir de Suiza. Tomó la decisión de irse y se fue con sus ahorros. Primero empezó en Asia. Luego terminó yéndose a Estados Unidos, se fue a México, luego se fue a Canadá, luego regresó a México, pero en todo ese viaje que hizo, ujú. no sabía qué era lo que iba a hacer, a qué se iba a dedicar. Y se hizo diseñadora de bikinis, Ok, también se hizo diseñadora digital de páginas ok. web y, pues sí, como diseño de páginas web y de marca. Ujú. Y ahora también es coach. ¿De Y qué? es ¿Como de como vida? coach personal, sí, como Ya, de vida, para que se metió mucho en la parte de psicología sí. y también como de visualización, ¿no? Mm, Y ahora se dedica a eso y a mí me parece increíble que se fue, sintió que algo no estaba bien, implementó un cambio, se fue, no sabía qué era lo que iba a hacer y hizo varias cosas, pero no sabía qué era lo que iba a hacer, eso es lo importante, ¿no? No sabes, no tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Solito el camino te va a ir diciendo qué es lo que está listo para ti. Lo único que tienes que hacer es escucharte e identificar si algo está bien o no o sea, si te sientes cómodo o no en lo que estás viviendo en tu vida. Y ella escuchó su voz interna, vamos a decirlo, sí. se fue sin saber exactamente qué era lo que iba a hacer, pero intentó varias cosas y ahora la ves y es súper feliz. Vive en Playa del Carmen, al lado del mar, va al mar todos los días, Ujú, es coach, le encanta lo que hace. Y aquí veo como que hay una conexión muy grande con lo que tú estás haciendo, ujú. o lo que más bien con lo que te tocó vivir a ti, porque ni siquiera sabías que te ibas a dedicar a los juegos de mesa, pero fue en el momento en el que te saliste de Coca-Cola que buscando tu camino hacia la música, pum, se abrió una puerta, todo hizo clic y te fuiste por ahí. Entonces, mucha Sí. gente yo creo que quiere tener el control de esto es lo que voy a hacer, un plan A, B, C, D, E para llegar a E, Ujú. pero a veces en el paso B te puede salir un camino perpendicular que te va a hacer, no sé, más feliz o te va a apasionar más de lo que estás haciendo. Lo único que tienes que hacer es dejar de caminar derecho. Y aquí Sí. el libro que tú me estás platicando te abrió la puerta para dejar de caminar en una dimensión nada más, ¿no? Y ahora ya puedes Sí. caminar en varias direcciones. Sí, sí, está así, lo dijiste de una manera súper precisa, es tal cual eso. Y no, a veces nos pintan que tienes que así decir, voy para allá y voy para allá, ¿no? Pero también hay que decir, ay, igual y no era por aquí. Imagínate que vas subiendo al pico de Orizaba. No, más bien, imagínate que tú quieras ir al Popocatépetl y de repente te das cuenta que no era para allá, güey, que ese es un volcán activo. Mejor vete a Lista, está más padre, ¿no? Y vas a tener que bajar y luego volver a subir, ¿no? Y esa es la parte que tal vez nos cuesta trabajo, como decir, no manches, ya le invertí 4 años a estudiar ingeniería industrial y ya le invertí 3 años de Godín, ya tengo esta carrera, ya tengo este sueldo, ya hice el camino y el siguiente paso se ve todavía más prometedor, al menos económicamente.
eh, pero después de ese paso ya está el cráter del volcán, ¿no? ¿Le sigues Exactamente. o mejor corriges de una vez? Y es eso lo que tú dijiste, escuchar qué te está diciendo tu yo interior emocionalmente, ¿no? O sea, si te está diciendo, güey, igual, y lo mismo de la música, yo quería dedicarme desde antes de entrar a la carrera, es algo que yo quería hacer. O sea, yo tenía con esta ilusión muchísimos años, pero la otra ilusión nunca había aparecido. Entonces, ya que aparece, es o le haces caso o la ignoras. Y eso es algo duro. Sí, yo fíjate que una manera de ver las cosas que me ha ayudado mucho es que tu carrera, en este caso los dos, y estudiamos ingeniería industrial, Ujú, aprendimos cosas. En lo que hayamos hecho después, hemos aprendido cosas. ujú, Y el que hayamos aprendido esas cosas no quiere decir que tenemos que seguir por el mismo camino. Lo veo más bien como una caja de herramientas que vas ujú, llenando de herramientas, ¿no? Al principio vas con tu cajita vacía, terminas tu carrera, ya tienes un martillo y un desarmador. Después empiezas a trabajar y te das cuenta que tienes que aprender esta otra herramienta. Entonces ya le metes otra herramienta ahí y ya traes un serrucho. Y conforme va pasando el tiempo, vas llenándote de herramientas. Y en algún momento podemos decir, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de caminar por aquí. Voy a tomar este otro camino porque yo no quiero seguir este camino que estoy tomando ahora, quiero agarrar otro, pero te traes contigo tu herramienta, tu cajita de ah, sí, herramientas. Y esa sí, cajita de herramientas la puedes usar por el otro camino también. Nadie te va a quitar lo que aprendiste en la carrera o en tu experiencia profesional. Y como dices tú, ahora hasta viste, puedo usar análisis de datos, puedo ujú, optimizar aquí, puedo mejorar esto acá con tu visión de ingeniero de datos o de ingeniería ujú, industrial sí, implementado en creación de juegos de mesa, que dime cuánta gente que crea juegos de mesa tiene el perfil que tú tienes. Eso es sí, lo que a ti te hace diferenciar. Tú traes esa magia creativa dentro que nadie más trae, que puedes echar para crear el juego de mesa, pero por otro lado tienes todos esos conocimientos de optimización de operaciones ujú, para poder hacer que tu negocio sea más eficiente que el de los demás que están trabajando en lo mismo, ¿no? Pero probablemente a alguien que estudió mercadotecnia también se le ocurrió hacer lo mismo y va a estar compitiendo contigo haciendo juegos de mesa también, pero con un toque diferente. Y ahí es donde todo el mundo claro, se empieza a a distinguir, diferenciar. pero que no quiere decir que tienes que seguir por el otro camino que habías tomado al principio y que puedes seguir el camino que tú quieres. Pero como dices tú, a veces tienes que bajar de la montaña Ujú, y eso te puede hacer que te sientas dudoso de, voy a volver a bajar, voy a perder todo el tiempo que invertí para subir aquí, ujú, pero después puedes subir en un lugar más alto, ¿no? Eso es lo que hay que mantener en mente, que si el que bajes no quiere decir que te vas a quedar allá abajo, quiere decir que vas a poder subir todavía más lejos y tener otra vista de la que tienes ahora pues nada más hay que tener confianza en sí mismo, que yo creo que siempre que sigues tu voz interior en este tipo de momentos es cuando se abren las oportunidades que te van a ayudar a crecer. Pero también hay que tomar en cuenta que va a haber momentos difíciles en los que vas a estar ahí abajo y vas a decir, ay, ¿qué hice? ¿No? Como cuando tú estabas pensando en, ay, ¿por qué me fui de Coca-Cola? Y no tiene nada de malo, al contrario, yo creo que eso hace que te des cuenta pues sí, estás haciendo un sacrificio, pero es por un bien superior que va a venir sí, después. Y aquí me gustaría que tú me platiques, en base a tu experiencia, alguna experiencia que tuviste en el que estabas abajo del volcán, que decidiste, o de la montaña, que dijiste, ok, voy a bajar para después subir por otro lugar o a otra montaña, pero que cuando estabas abajo dijiste, ¿qué fue lo que hice? ¿Tuviste sí. alguna experiencia donde te empezaste a cuestionar de qué era lo que estabas haciendo? Sí, 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 sí. Yo creo que principalmente ese momento del esquema Ponzi, porque se juntó con varias otras cosas. Ese momento sucede como a los 6, 7 meses de que ya había salido al Chile al mercado. Entonces, al Chile ya había tomado rumbo,
pero yo estaba a 2 meses de casarme cuando quiebra este esquema Ponzi. Entonces pierdo una buena parte de mi patrimonio. Afortunadamente no fue todo, eso también fue algo bueno, como no ponerle todos los huevos en una canasta. Pero imagínate que tienes boda en 2 meses y se te cae tu ingreso, tal cual, más tu patrimonio, ¿no? Eh, y no sé si tuve algún otro problema en ese momento. Ah, no, sí tuve otro problema en ese momento. Un buen problema fue que yo había hecho un pedido de cajas de al chile que según yo me iba a durar de julio a julio, que me iba a durar un año. Eh, y llega la Navidad y se nos van todas las cajas. Buen problema, ¿no? Pero el tema es que ya te quedas sin stock para los siguientes meses porque tardan 3 meses en llegar desde que lo pides. Cuando haces una producción de ese tamaño. eh, y dos, los chinos se van de vacaciones en febrero, todo el mes. Entonces, me espero febrero, más 3 meses, ya son 4 meses, más el pedacito de enero a febrero que pues ya no podía hacer nada. Se vuelven casi 5 meses de ya no tener nada de los juegos de mesa, boda en puerta y esquema Ponzi encima. Oye, Y yo ¿y así, no ay, puedes, no puedes, no puedes producir los juegos de mesa en México? sí se puede, pero no es una buena opción, la verdad. ¿Por Fíjate que qué? eso fue algo que exploramos al principio. Esa era la primera opción. La primera opción era, pues vamos a hacerlos en México. De hecho, ya habíamos hasta comparado varias cosas. Ahí sí me fui de boca porque el juego de al chile tiene un costalito. Ya le quité el blur para que se vea todo, ¿no? Ah, sí, se ve perfecto. Tiene un Al costalito chile. con unos chiles. Ajá, entonces, eh, este costalito antes iba a ser de yute. Yute es como luego donde empacan el café, esta bolsita como café medio clarito. Y la idea es que fuera de ese material, porque de ese material son las bolsas de chile si tú vas al mercado. Hicimos un scouting y dijimos, está súper bien. Esas bolsas que ponen grandes con chiles, vamos a hacerlas, pero en versión mini en el juego. Entonces fuimos al mercado y encontramos un proveedor de las bolsas y mandamos a hacer, creo que 5,000 bolsas o 2,000, no me acuerdo si 5,000 o 2,000, es que el 5 y el 2 se parecen mucho. Este, pero así unas cajotas llenas de costalitos de yute. Y de repente nos dimos cuenta que eran súper sucios y se rompían y era un desmadre. Y eso fue en nuestro intento, antes de sacar al chile, de hacerlo en México. Como que la idea iba a ser juntar todo de todos lados, de aquí vamos a conseguir el yute, de aquí nos van a hacer las cajas, los chiles los vamos a hacer aquí y así. Y la verdad es que tiene varias complicaciones hacerlo en México. La primera es la calidad. Nadie, eso sí te lo garantizo, y si encuentras a alguien, yo trabajo con él, pero nadie te va a dar la calidad de un juego en México como te lo dan en China. ¿Por qué? Porque allá se especializan en eso. O sea, allá hay el fabricante de dados, que es así súper bueno, el que te hace las figuritas, el que te hace las cajas, y además tienen máquinas especializadas para eso, o sea, tienen máquinas que pum, 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 están haciendo cajas, 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 ¿no? Súper precisas, de muy buena calidad y tal. Y aquí en México, la mayoría de los que te harían un juego de mesa son imprentas pues, que hacen mil cosas, y el tuyo es un proyecto más, y ahí ven cómo le hacen para ajustarlo, entonces no queda de la misma calidad. Aunado a eso, el precio también te saca de mercado completamente si lo quieres hacer aquí, te va a salir muy caro. Y el servicio, la verdad es que cotizamos como con 8 lugares diferentes y 2 nos entregaron la cotización. O sea, los otros 6 ni siquiera. Y le decíamos, oye, la cotización, no, ya te la mando esta semana. Y nunca, seis lugares no nos dieron cotización, 2 nos la dieron, y los prototipos que nos dieron de muy mala calidad. Entonces, por esas 3 razones, yo creo que no es tan bueno hacerlo en México, es mejor hacerlo en China. El servicio de los chinos, no manches, o sea, además de la calidad del precio, increíble. Yo le mandaba así una caja, le decía, oye, ¿se puede hacer esta caja? Y me decía, sí, a ver, mándame los archivos, nada más para checarlos. Y al día siguiente ya la habían hecho y me mandan así un video increíble, ¿no? La verdad es que el servicio es increíble.
Sí, sí he escuchado con otros negocios, amigos que también me mencionan lo mismo. De hecho, tuve amigos que empezaron a comprar los cubrebocas durante el COVID Ajá, y me platicaban cómo hacían magia los chinos y estaba impresionado, ¿no? Porque sí, convirtieron fábricas de ropa en fábricas de cubrebocas y te tenían de que los cubrebocas, ¿quieres un millón de cubrebocas? En 2 días te los tenemos, de que, sí, ¿cómo, cómo hacen esto, no? Pero sí, no, bueno, no. los chinos son un caso especial. Y me estabas platicando entonces que ya te ibas a casar y te quedaste sin stock y además tronó lo del esquema Ponzi. ¿Cómo le Sí. hiciste? ¿Cómo saliste de todo eso? Me habías dicho antes que te gusta voltear las situaciones difíciles en situaciones de oportunidad, ¿no? ¿Usaste Ujú. esta misma, vamos a decir, este modelo mental también para poder salir de esta situación? ¿O qué fue lo que hiciste para poder seguir adelante sin caer en ¿sabes qué? Ya voy a aplicar a Coca-Cola otra vez. Sí, sí, sí. No, no estoy seguro si eso lo convertí en oportunidad. Ese hábito no lo tenía tan marcado en ese entonces. Este, yo creo que ese hábito me lo dio ya el emprender durante 3 años. Pero tenía un plan B, se activó el plan B, que era, tenía otra de mis inversiones, pues, la tuve que sacar toda y me la fui gastando. Ese ya no fue el rendimiento de la inversión, ya fue literal empezar pues, a consumir el ahorro. Y mientras, yo sí había, mientras estuve en Coca, había dado servicios de consultoría de software, que era lo mismo que hacía en Coca, pero pues para gente como independiente, digo, para empresas, pues. Eh, y de ahí también me empecé a agarrar, a agarrar clientes mientras volvían a llegar las cajas de al Chile y así. Empecé a agarrar clientes y a gastarme un poquito de ese plan B que tenía. Entonces, una, funcionó el plan B y dos, pues todavía tenía esa, como tú decías, todavía tenía esa cajita de herramientas, entonces la pude utilizar para mantenerlo y seguir con lo de los juegos. De hecho, a la fecha todavía tengo un par de clientes y me dan un ingreso extra, este, pero la idea de los juegos es pues, seguirle apostando y hacer más juegos y a ver, es que cuando yo te digo, mira, es que hice un juego, tú ves una caja, pero hay un almacén ahí con 2,000, 3,000 cajas con un buen de dinero y tenemos aquí varios juegos. Entonces, al final, al final un juego representa una inversión importante. Entonces, decir que estoy metiendo un juego a mi catálogo para mí, quiere decir que le estoy metiendo un buen de lana para traerme ese juego. Por ejemplo, del chanclazo, ahora nos vamos a traer un contenedor que ahorita está cruzando el mar justamente. Este, Wow. entonces, pues es apostarle también cada vez que lanzas un juego. Y justamente por eso al principio decidiste usar la plataforma de Kickstarter para poder recibir dinero de gente que creía en el proyecto y no tener que ponerlo tú. Vamos a decir, por eso redujiste el riesgo usando Kickstarter para arrancar con tu primer juego de mesa. Sí, 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 sí. Kickstarter es una plataforma, digo, para los que no sepan, de fondeo colectivo, en donde tú pones un proyecto, una idea, y vas a recibir, es que no son inversiones, es como para hacer una preventa, ¿no? La Sí, gente claro. dice, a ver, tú tienes la idea de hacer este juego, bueno, este prototipo más bien, ¿lo quieres hacer un juego real? Mira, hasta tienes la liguita. Eh, ¿Quieres hacerlo real? Pues yo te compro una y me la entregas en 4 o 5 meses. Hay unos que se tardan hasta un año. Nosotros nos tardamos 4 meses. Eh, entonces, la idea es que tú como comprador obtienes un descuento porque lo compras más barato y tú y yo como empresa, como vendedor, me estás ayudando a financiar el proyecto, a reducir el riesgo y, y a saber cuánto debo de pedir. Porque si yo decía, pues sabes qué, voy a vender, no sé, 1,000 cajas, pero me doy cuenta que no, que hay más interés, pues ya me aviento a pedir 2,000. O al revés, yo pensé que iba a pedir 5,000 cajas, pero pues nada más vendí 100, pues güey, pues pido 100 o 200, ¿no?
Esas tres cosas son las por las cuales te ayudas a lanzar una preventa en Kickstarter. ¿Y todavía sigues haciendo eso o ya no? Lo de las preventas en Kickstarter. Sí hacemos preventas, pero ya no las hacemos en Kickstarter. Y te voy ¿Por a qué? platicar porque esa es otra gran historia. Fíjate, esa es una buena historia de lo que me decías como ese momento donde dices, ya, vamos a tirar la toalla, ¿no? Eh, Kickstarter es una gran plataforma para proyectos más internacionales o para europeos o para gringos. Si tu proyecto va dirigido a mexicanos, desafortunadamente no es muy conocido Kickstarter en México y además genera desconfianza decir que te voy a dar mi dinero y que me vas a entregar hasta dentro de 4 o 5 meses sin ninguna garantía. Kickstarter se lava las manos eh, y más o menos le puede escribir a la persona a la que le dé el dinero, pero no tienes la garantía de que la persona que recibe el dinero realmente te va a entregar el proyecto. No hay manera de garantizarlo. Entonces, eso genera mucha incertidumbre también en México. Entonces, yo no sabía eso y decido lanzar el proyecto en Kickstarter para financiar al Chile. Y al principio, la estrategia fue, pues vamos a grabarnos jugando, videos muy viralizables, los subimos un buen de videos, se viralizan, llega la gente y compra nuestro juego en Kickstarter. Esa era como la idea. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezamos a grabar un buen con nuestros conocidos, subimos como 30 videos con conocidos, amigos y demás, y ninguno pegaba. Y ya como al 30 decías, ay, ya no sé si seguirle, ¿no? Y además ya no tengo amigos con quien grabar, ya se me acabaron los amigos. Eh, entonces nos empezamos a ir a todas las universidades que se nos ocurren, a llegar con la gente y decirles, oigan, yo hice este juego y quiero probarlo con ustedes. O sea, lo estoy probando con la gente, ¿quieren jugar un rato? Y ya la mayoría te decía que sí. Y a medio juego les decías, oigan, ¿puedo grabar unos videitos para redes sociales? Y ya te decían, sí, bueno. Entonces ya te ponías a grabar y nos quedamos ahí todo el día y regresamos de un día con universidades y teníamos 200 videos, porque cada carta es un video, entonces te daba para grabar muchísimo. Y al final del día filtrábamos y decíamos, pues estos son los 20 más padres, pues esto lo subimos. Y, y como el video entre el 40 y el 50 empiezan a pegar por fin, así ya uno con 10,000 vistas, 20,000, y ya poco a poco hasta que llegan a las 100,000 vistas, 500,000, llegamos hasta los millones y tal. Eh, pero nadie compraba el juego. O sea, todo eso sucede en la preventa. Empiezan a llegar millones de vistas, muchos mensajes de quiero el juego, mucha gente picándole al link, pero nadie comprando en Kickstarter. Y yo así jalándome los pelos de qué estoy haciendo, ya dejé todo, no. O sea, hubo un día que sí, hasta me acuerdo que lloré, que lloré así porque sentía toda la presión, pues imagínate bueno, eso fue antes del esquema Ponzi, pero sí tenía ya la boda en puerta, ya había renunciado a mi trabajo, ya más o menos había dejado la música y, y sí, pues sí sentía muchísima presión. Y no se vendía más. Se habían vendido, me acuerdo, 27 cajas que eran amigos, familiares y algún otro que arriesgado que sí decidió apoyarnos en Kickstarter, ¿no? Eh, y en eso, un día a media campaña, la campaña dura un mes, a media campaña nos llega un mensaje de una persona que dice, oigan, a mí me interesa su juego, pero no me interesa patrocinarlo, a mí me interesa comprarlo. Y yo, caray, ¿a qué te refieres? Y ya me dice y veo que cuando tú te metes al Kickstarter, o sea, tú le picas al link en nuestro perfil, te metes al Kickstarter y hay un botón grande verde que dice patrocina este proyecto. Que si tú ya has comprado en Kickstarter, sabes que ese botón significa compra este juego en preventa, no patrocina este proyecto. Pero la gente, como que el mensaje que estaba entendiendo era, dales tu dinero gratis para que hagan su proyecto, ¿no? Eh, entonces, decidimos cambiar la estrategia y en lugar de que fuera video viral, le picas y te vas a Kickstarter a comprar, es video viral, le picas y te mandamos a un video donde en 30 segundos te explicamos qué es Kickstarter, cómo funciona y cómo puedes comprar nuestro juego y que te vamos a entregar el juego en 3 o 4 meses. Eso y 2 videos virales
como a los 2, 3 días se fondea la campaña, así tuvo un pico así de ventas increíble y ya pues, logramos salir del apuro por ese cambio de mandarlos a un videito de 30 segundos donde te explicábamos. O sea, el cliente que te mandó el mensaje Me salvó la te vida. salvó la vida. Sí, sí, te lo juro. Te lo juro. Yo no sé ni quién es esa persona. Ojalá algún día me pueda meter hacia las conversaciones y encontrarlo. Pero esa persona nos salvó. O sea, hoy tal vez no haría juegos de mesa si esa persona no hubiera escrito. Eso es bien importante, como yo creo, luego como lección, porque, o sea, como lección para mí y para, no sé, para todos, como decir, güey, si ves que el negocio, así, el QR que tienen afuera no sirve, pues ve y diles, ellos no lo van a estar escaneando todos los días. Y si tú no le dices, nadie se va a dar cuenta. O sea, y eso muchas veces no lo hacemos con los negocios así, no tenemos esa empatía con el emprendedor de decir, ay, nunca sirve esta cosa. Pues alguna vez le has dicho, oye, así en buena onda, oye, pues no sirve el QR, no sé si ya se dieron cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Lo del QR porque me pasó ayer en un restaurante, ¿no? A mí sí me gusta decir, oye, se me hace que, pues igual y no habían visto esto, ¿no? Yo lo agradezco muchísimo si alguien llega y me dice, oye, no sé, me falló esto, la logística pésima, lo que sea, porque igual y yo no me estoy dando cuenta, ¿no? Es buenísimo, yo creo, hacerse el hábito de decirle al negocio o al emprendedor, oye, pues vi esto, no sé si ya lo habías notado, ¿no? Sí, yo creo que eso es parte de la empatía que desarrollas cuando emprendes, que probablemente mucha gente no lo entiende. Tienes que emprender para poder entender cómo ese tipo de detalles te puede salvar la vida. Pero qué Sí, sí, bueno que sí. apareció ese ángel y que te mandó un mensaje para salvarte, para sacarte de tu hoyo. Y, y entonces después de que te avisó eso, hicieron la modificación y ya arrancó, empezó a funcionar. ¿Por qué, Sí, por qué ya no lo sigues, por qué ya no siguen usando Kickstarter si sí, era es un cierto. problema tan sencillo? Sí, esa era la pregunta. Porque dije, a ver, Kickstarter te quita el 5% de comisión más entre el 3 y el 4 de lo que te cobre la plataforma como de cobro de tarjeta de crédito, o sea, el 8. Y aparte, todo lo que te cobra Kickstarter a ti como cliente, te lo cobra hasta el final de la campaña. Es decir, tú pones tu tarjeta y en cuanto cierre la campaña, si se llegó a la meta, hace el cobro a todas las personas, no en el momento en que tú pusiste la tarjeta. ¿Por qué? Porque si no se llega a la meta, pues ¿para qué te cobro y te lo devuelvo? Mejor tú pones tu tarjeta y al final te cobro. Pero eso genera un problema porque al final de la campaña, entre el 5 y el 10% de las transacciones rebotan porque no tenían fondos o por lo que tú quieras. Esa es una estadística que yo tampoco conocía, que nos dimos cuenta al final. Y tú le puedes escribir a los clientes y bajar justo de ese 10 hasta más o menos un 5%. Pero entonces ahí ya le estás perdiendo casi, casi como un 15% a lo que tú creíste que ibas a ganar, más los impuestos que llegan después y todo, ¿no? Este, pero dije, pues si yo ya me estoy aventando el videíto de 30 segundos donde te explico que es una preventa y tal, pues mejor lo hago yo en mi página. ¿Para qué le doy todo mi dinero a Kickstarter? Si yo estoy haciendo la chamba de promocionarlos, ellos la verdad es que no le están metiendo un peso a México, porque se los voy a meter yo a ellos. Mejor me quedo yo con ese dinero y yo hago la explicación. Al final ya la estoy haciendo. Entonces, con Fierro Viejo y con Chanclazo hicimos ya preventa directa en nuestra página y es lo mismo, tú pagas el juego y te decimos en 3 meses te lo entregamos. Con Chanclazo cambiamos un poquito la estrategia. Lo que hicimos, como sí se tarda mucho los 3 meses, lo que hicimos fue, en lugar de hacer eso, eh, mandar una parte por avión y otra parte por barco. Entonces, en lugar de que se tarde 3 meses, se tarda como mes y medio más o menos, porque es un mes de producción, un mes de barco y un mes de aduanas. Todo esto ya colchonado, a veces puede ser menos, pero sí, peor de los casos, 3 meses. Entonces, si lo mandas por una parte por avión, que serían los que van a comprar por preventa y en lo que llega el barco, entonces tienes un mes de producción y el avión llega rapidísimo, tarda como una semana si lo pides en avión y más lo que tarde ahí en aduanas, que es menos que cuando llega en barco, porque no viene en contenedor,
porque son muchos procesos que te ahorras si lo haces en avión. Y porque además llegan menos cajas, no llega el contenedor, llega un pallet, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho como a que los primeros que compraron en preventa les puedas entregar más rápido y ya después llegará el barco para vender el resto del año. Yo creo que uno de los retos más grandes o de los riesgos más grandes que puedes tener en este tipo de negocio es que llegue todo tu inventario y no se venda. Digo, con la preventa ya tienes todo vendido, pero puede que mucho del inventario que viene en camino en barco, que hay una posibilidad de que no se vaya a vender. Entonces, me imagino que tienes que trabajar antes en asegurarte que ya esté la demanda para cuando lleguen los juegos de mesa a México. Y por lo que yo tengo entendido, una de tus métodos para poder generar esa demanda ha sido crear los videos virales, Correcto. ¿no? ¿Cómo, o bueno, más bien, qué necesita tener un video para que se pueda convertir en un video viral? Porque eso también es otro tema diferente a la ingeniería industrial, que todo lo que me platicaste del proceso de producción, de transporte, etcétera, etcétera, lo entiendo perfectamente, administración de inventarios, pero ¿cómo creas un video viral? ¿Cuánta gente quiere que sus videos se hagan virales y no pueden? Y tú parece que Sí. lo sabes hacer como si fuera normal poder hacer un video viral. Pues más o menos, ¿eh? Tampoco le atinamos siempre. Como te decía al principio, fueron 30, 40 videos sin que pegara, hasta que agarró la onda y ya después de ahí, ahora sí, nos fuimos, hicimos un buen. Y hay de repente temporadas donde igual bajan y luego le vuelves a agarrar. Pero lo que hemos visto que funciona, al menos con nosotros, es que en los primeros 3 segundos tengas algo que enganche a la gente. Lo bueno de Al Chile es que tiene un buen de cartas. Entonces, tengo aquí 120 cartas y yo puedo jugar esas cartas con 10 grupos diferentes y ya tengo 1000 videos, ¿no? Y además tengo todas las expansiones, que son estas, son 8 expansiones, 60 cartas cada una. Tengo ahí 700, multiplícalo por los grupos que quieras. Tienes 1000 posibilidades de hacer un buen video. Y el gancho es, por ejemplo, decir, a ver, ¿quién tiene actitud de viejito? Entonces, la idea es que todos los videos son point of view. Entonces, grabas y dices, ¿quién tiene actitud de viejito? Una, dos, tres, y señalas. Y el gancho es que tú ves la carta, igual y te da risa, pero te genera ese morbo de decir a quién van a señalar y cómo va a reaccionar esa persona. Y de hecho, los videos que más nos han funcionado, hay una carta que dice, eh, a mí me gusta esta persona. O sea, vamos a señalar a quién me gusta, o sea, a quién del grupo me gusta a mí, ¿no? O al revés, yo le gusto a esta persona. Esos generan un buen de morbo porque todos es como de, ay, ¿a quién van a señalar, no? Y esos funcionan. Y principalmente eso, el gancho y que te vaya a entregar algo al final del video, como que cierre con ese gancho. Hay muchas maneras, ¿no? Hay gente que te hace una pregunta al principio de, a que no sabías no sé qué, y ya te lo explica en el video. Aquí pues te genera el gancho de vamos a señalar a alguien aquí, lo vamos a quemar y probablemente vaya a reaccionar de cierta manera. Eh, y al final, pues eso es lo que te vas a llevar como, qué cagado, ¿no? Y principalmente es generar el sentimiento de, yo quiero estar ahí, yo quiero, o sea, las personas cuando ven al Chile siempre dicen, yo ya estoy pensando, ya sé quién de mis amigos tiene actitud de viejito, o ya sé quién tiene el nombre más básico, o quién es el más grifo, etcétera, ¿no? Como que tú ya, desde que ves las cartas, empiezas a pensar a quién señalarías y eso te genera el interés de comprar el juego y decir, lo voy a jugar con estas personas. Ese es generar como la emoción para poder luego generar la compra. Ese con Ok, el sí, Chile. sí. Lo entiendo, sí, sí, sí. Entiendo totalmente cuál es tu estrategia atrás. Y me imagino que aquí ya estás preparando a la gente para que aprendan o entiendan cuál es el juego que estás a punto de lanzar. Pero después me imagino que hay un proceso de lanzamiento que es crucial también, ¿no? Que no solamente es generar el video viral y ya, sino que también tienes que programar cuándo va a llegar toda la mercancía, en qué puntos de distribución lo voy a vender
y Ujú. cuándo es la fecha que lo voy a vender. ¿Cómo es ese proceso de lanzamiento? O bueno, más específicamente, ¿qué es un lanzamiento exitoso para ti? Ok. Bueno, primero viene con que todos esos videos de preventa hayan funcionado para que al menos la preventa te haya dado como para calcular de una manera más precisa cuánto pedir y justamente no quedarte con inventario todo el año. ¿Puedes Inventario predecir, que no vas a mover. perdón, puedes predecir cuánto vas a vender basado en más o menos lo que tienes en preventa? Tú te puedes dar una idea, ¿no? O sea, tú puedes decir, por ejemplo, con Fierro Viejo con Fierro Viejo y con Al Chile íbamos a pedir menos cajas de lo que al final pedimos. Entonces, ya que ves el interés, Fierro Viejo fue una locura, así mucho más que Al Chile y eso que lo vendimos en nuestra página, fue una locura y fue como, no, pues en cuanto terminó la preventa, ya estaban saliendo las cajas de Fierro Viejo, pero sabía que en cuanto llegaran o sea, se iban a ir muy rápido porque también venía la Navidad, llegaron justo antes de la Navidad, esa lección ya la había aprendido con el Chile, entonces dije, pues en cuanto salgan las cajas, por favor, hazme otro lote igual, hazme otro contenedor y mándamelo. Ese contenedor es el que ahorita está cruzando el mar junto con el chanclazo. O sea, traemos cajas de Fierro Viejo y chanclazo. Entonces, nos sirvió la preventa para decir, ok, se nos van a acabar muy rápido, igual que al Chile, entonces, por favor, hagan cajas otra vez antes de que nos agarre febrero y se vayan ustedes de vacaciones y todo el rollo. Entonces, sí te ayuda mucho la preventa a calcular cómo va a estar la cosa. ¿Y tú dirías por ejemplo, si vendes todo el inventario que tienes en cuanto llega de China, ¿dirías que eso es un lanzamiento exitoso o que no fue exitoso porque te quedaste sin inventario? Pues es semi exitoso, ¿no? O sea, lo ideal hubiera sido que tuvieras inventario y te quedara para seguir vendiendo. Pero es como el típico de la señora que vende papitas en la calle y le dicen, deme todas. Y dice, pero es que, ¿qué voy a vender después, no? Mejor te doy dos. Sí. Pues no voy a hacer eso, ¿no? Lo más exitoso que puedo hacer en ese momento es acabarme el inventario. Lo mejor hubiera sido tener un stock, pero pues siempre está el riesgo, ¿no? O sea, igual y pediste de más, Claro. igual y la señora salió con 50 bolsas de papas y solo vendió dos, pero pues un día tuvo suerte y vendió todas, ¿no? Entonces, pues Mm, siempre es jugarle ahí con el riesgo, la claro, verdad. totalmente. Y una última pregunta que te quería hacer sobre Idiotas es, ¿cuál ha sido uno de los retos más grandes que has enfrentado al haber abierto esta empresa de juegos de mesa? Ay, sí, son varios. Bueno, creo que los que te platiqué son algunos, pero te voy a decir uno que siempre que pedimos es un reto y es justamente el de la logística. Las últimas 3 veces que hemos pedido de China que ha llegado contenedor o pallet, eh, las he pedido para que además de que llegue para la preventa, lleguen 2 o 3 semanas antes de un evento importante. Yo te había dicho que tenemos 4 ferias grandes al año y en una feria normalmente vendes lo que vendes en 2 o 3 meses normales, pero eso lo haces en 2 días. Entonces, una feria es muy importante para nosotros, para vender una de estas ferias grandes. Entonces, llegar a una de esas ferias y no tener cajas es sí es un fracaso, ¿no? Sí es muy complicado, porque además ya le invertiste a la feria, ya pagaste tu lugar, igual y ya gastaste en vuelos o lo que sea, y hospedaje y demás, y resulta que no tienes cajas. Y las últimas 3 veces que hemos tenido un pedido de China, nos han llegado todas las veces o el día de la feria o el segundo día de la feria. No, perdón, o sea, un día antes de la feria o el primer día de la feria. Y te voy a platicar un ejemplo. Cuando pedimos, justamente cuando se nos había agotado el stock de Navidad y luego febrero se van de vacaciones y luego son otros 3 meses, terminando todo ese proceso, había una feria, la feria más grande de juegos de Latinoamérica, este, era por ahí de junio,
y habíamos pedido muchos alchiles, pues para esa feria y ya después para seguir vendiendo el resto del año. Eh, y yo había calculado que llegaran 2 o 3 semanas antes de la feria y se atrasa una semana el barco, pero luego las aduanas se atrasan otra semana y se empieza a atrasar un día y un día, hasta que faltan como 4 días y yo les digo, ¿qué onda? ¿Ya van a sacar la mercancía o qué? Y me dicen, pues sí la podemos sacar, pero en ese momento venían pallets. Entonces, cuando vienen pallets, tú no puedes llenar un camión completo con 2 pallets. Entonces te dicen, tú puedes o pagar el camión ya le gastaste a todo el camión, eh, o lo compartes. Es como los taxis colectivos. Metes tus tarimas, metemos las de alguien más, pero van a hacer una parada en Guadalajara y luego una en Michoacán y al final van a llegar a Ciudad de México. Y eso va a ser como semana, 2 semanas después de tu evento, ¿no? Y yo, no manches, pues ya valió madres porque, pues te digo, yo le invertí ese evento y además vendes un buen en ese evento. Entonces digo, pues ni modo, vamos a pagar el camión completo, pero que ya me lleguen mañana. Eso, haz de cuenta que el evento era un sábado y esto era un miércoles. Dije, pues ya que me lleguen el jueves para tener ahí un día de colchón. Y resulta que el jueves se estropea el camión que iba a llevar las mercancías saliendo del puerto. Y ahí se quedó un día. Y, y entonces el viernes me dicen, no, sí, ya llega el sábado a las 7 de la mañana. Lo cambiaron de camión, dejaron ese, se fue en otro camión. Y yo ahí traqueando el GPS toda la noche, así esa noche no dormí, viendo cómo el camión luego se paraba. Y yo también decía, pues a ver, pues sí, también tiene que dormir el conductor. Tampoco los voy a presionar tanto, no voy a ser tan inhumano, pero yo así con el estrés, ¿no? Y luego llega el evento, sábado, 9 de la mañana, y no había llegado a las cajas y todavía le faltaban como 5 horas para llegar. Y yo, no manches. Entonces, para no perder las ventas, porque empieza a llegar gente desde las 9, ¿no? Oye, yo quiero el juego, no sé qué. Para no perder las ventas, le decimos, pues lo puedes comprar y te lo entregamos al final de la feria. Bueno, de hecho, les decíamos a las 2 de la tarde que nos llegan las cajas, te lo podemos entregar. Y ya la gente lo compraba y la verdad es que perdimos pocas ventas porque las cerrábamos todas, ¿no? Cómpralo de una vez y ya te lo entregamos al rato. Así ya no lo cargas, ¿no? Así como, vele el lado bueno, ya no lo vas a cargar todo el día, al rato te lo entregamos. Pero llegan las 2 y el camión todavía le faltaban 2 horas, como que se iba retrasando, se iba retrasando. Bueno, al final el camión llegó al almacén a las 6, el evento terminaba a las 9 y a las 7:30 ya teníamos las cajas en el evento. Y la gente ahí ya así furiosa, ¿no? Todos bien enojados, tenía así como, no sé, 20 personas enojadas más las que habían comprado 100 personas, y todos bien molestos porque no llega a su caja y ya llegan a las 7:30, les entregamos y luego todavía había como otras 15 personas que dijeron, es que me tengo que ir y les dijimos, no te preocupes, ahorita te lo llevo a tu casa y ya hicimos una ruta de entrega, entonces todavía terminando a las 9 del evento a entregarles a todos sus cajas. Y esa historia, te digo, se ha repetido 3 veces. 3 veces nos ha llegado así rayando las cajas porque se atrasa y se atrasa y por más que le planees, se atrasa. Entonces, eso es algo que siempre me quita mucho la paz en este negocio. Resumiendo la pregunta, Sí, la logística parece ser uno de los retos más la grandes logística. que hay ahí. Casi, casi se ve como muy tentador arrancar tu propia fábrica de juegos de mesa para que no tengas que pasar por los chinos y los puedas hacer just in time ahí Sí, en Guadalajara y distribuirlos, ¿no? Pero quién sabe cuánto sí se cuesten esas antoja. máquinas para hacer todo eso. Tal vez en un futuro lo podrás hacer y y te puedes convertir en el productor número uno de juegos de mesa en México. No estaría mal, ¿eh? No estaría Este, mal. sí, sí, sí. Para que lo tengas en mente y no se te olvide, ya que más adelante que quieras comprar las máquinas. Y ahora que volteas hacia el pasado y que ves todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, ¿cómo te sientes? ¿Te arrepientes de haber hecho lo que hiciste? No, para nada. Sí hubo muchos momentos donde me la pensé, como te decía, ahí con la nómina y todo. Sí me la pensaba, pero ya hoy sí lo tengo muy claro que es un camino que sí quiero seguir haciendo juegos de mesa. Tengo una lista así,
grande de ideas de juegos que quiero sacar, porque, a ver, lo que me gusta de aquí, como te había platicado, es estar creando, ¿no? Pero la visión es, voy a seguir creando y además voy a empezar a meter otros juegos de otras personas al catálogo de Idiotas y los vamos a empezar a producir. Pues ya tenemos todo el know-how, ya tenemos muchas cosas, vamos a empezar a aprovecharlas. Entonces yo ya tengo muy claro ese camino que voy a seguir. Vamos a seguir haciendo juegos mexicanos, hechos para mexicanos inicialmente y después juegos mexicanos hechos para el mundo. Esa es la visión a futuro y es lo que vamos a seguir mientras no aparezca alguna otra pasión nueva que quiera que desviemos el camino. Oh, excelente. Me gusta mucho esa visión, sobre todo porque también va a ser para que extranjeros, por lo que tengo entendido, para que los extranjeros puedan conocer la cultura mexicana a través de los juegos, ¿correcto? Correcto, sí. De hecho, el que te mostré ahorita, el prototipo de Chichen Itza, es el juego este de los mayas, ya está en esta versión. O sea, el que te mostré era, bueno, hace rato no se veía muy claro, mira, pero ahora sí ya se ve. Esta es la versión, así, el juego que empezó a cambiar el rumbo y ya esta es la versión más actualizada, ¿no? Y está muy padre. Ese igual y sale a finales de año y ese sí va a salir para que los gringos puedan decir, oh, I love Mexico, I want this game. Este, entonces, ¿Y, esa es la visión. dónde lo vas a vender? ¿En Amazon de Estados Unidos o qué? Sí, de hecho, al chile ya lo vendemos, al chile y fierro viejo ya los vendemos en Amazon Estados Unidos. Ok. Que es algo muy padre que igual y no hemos platicado, pero eh, hace 10 años tú no podías hacer estas cosas. O sea, está muy democratizado el emprendimiento, por así decirlo. O sea, antes era las grandes empresas que venden hoy en los grandes supermercados, los que tenían los juegos de mesa. Hoy, alguien como yo, desde mi casa, puedo atender al almacén de fulfillment y puedo vender en Amazon México y en Amazon Estados Unidos. Entonces, sí, es la visión, vender en Amazon Estados Unidos a los gringos. Si por ahí se sube algún distribuidor, pues igual y le entramos, pero, pero ya no es tan complicado como hace 10 años. Tal vez bueno, yo espero que no en un futuro no muy lejano también lo podamos tener acá en Europa Estaría muy para padre. enseñárselo y mandárselo a mis amigos de regalo para que se puedan divertir y se puedan mexicanizar. Y Sí, si volteas en retrospectiva y te acuerdas de cuando estabas en Coca-Cola, que estabas pensando en renunciar, no estabas seguro, sabías que te gustaba lo de la música, pero que todavía no habías tomado la decisión de renunciar. Que si te pudieras mandar un mensaje a ti mismo en ese momento, ¿qué te dirías para motivarte a hacerlo? para motivarme. O sea, y si pudiera ver al futuro, pues le diría, mira, güey, ya hiciste estos juegos, están padrísimos, te están dejando dinero, eh, pues síguele para adelante, no sé, saca tu dinero de esos que me Ponzi en cuanto puedas, eh, no sé, algo Sí, sí, así. sí. No tengas miedo, ve a fondo hacia lo de la música y vas a encontrar algo que te va a hacer todavía más feliz. Sí, y te vas a divertir mucho en el proceso. Mira, algo muy padre que sucede es que yo, por ejemplo, ayer estuvimos probando un juego con amigos hasta las 12 de la mañana y pues al final de cuentas estoy trabajando, pero pues estoy jugando. O sea, a mí me encanta mi trabajo, ¿no? Entonces, igual y me diría eso, güey, ya deja de hacer reportes, ponte a jugar y vas a hacer algo de dinero con eso. Wow, sí. Que suena como el trabajo en sueño. Literal, estás trabajando, jugando. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Digo, a ver, no me gusta sobre romantizar las cosas. Viene con el reto logístico que les acabo de platicar, los retos de dinero, de inversión, hay luego cuestiones legales ahí. Hay algunas cosas que de hecho no puedo platicar. Si quieres, ahorita te platico fuera del aire. Pero hay muchas cosas, muchos retos, muchos riesgos y todo. Y la espina viene, la rosa viene con la espina, ¿no? Este pero hay más rosas que espinas en este Sí, mundo. sí. Es parte de la vida y hay que aceptar que las cosas no siempre van a salir como pensamos, pero no tiene nada de malo. El chiste es Sí, disfrutar del camino y resolver las cosas como van llegando, porque es natural, ¿no?
Y Sí, antes de cerrar, quería hacerte una pregunta más filosófica que le he estado preguntando a toda la gente con la que he estado platicando en el podcast. ajá. ¿Tú, ¿Tú crees que la vida tiene un propósito? Ya hay gente que me ha contestado que no creen que tiene un propósito la vida. ¿Tú qué es lo que crees? Ah, mm, yo te diría mm, que sí, yo digo que sí, pero lo tienes que encontrar y es personal. Igual y podremos hablar de un propósito general, pero yo creo que el propósito es personal y lo tienes que encontrar y cuesta mucho trabajo encontrarlo. Eh, Porque yo creo que una vida sin propósito no tiene sentido. Eh, o sea, tienes que tener algo que te haga levantarte y decir, güey, qué chingón que estoy haciendo esto. Si no lo tienes, estoy seguro que hay algo, pero no lo has encontrado. O no has escuchado lo suficiente o no has probado lo suficiente. Yo no había probado lo suficiente y de todos modos tenía algo, cosas que me gustaban, pero hasta que probé esto fue que me di cuenta y que lo escuché, fue que dije, este es el camino. Yo creo que el mundo está lleno de miles de cosas que nos pueden llamar la atención, pero si nunca nos hemos dado la oportunidad de probarlas, ¿cómo vamos a saber que nos gustan? Ese libro de Camino al Artista, de hecho, tiene unas páginas con listas así de cosas que puedes hacer, ¿no? Y te dice, pues intenta jugar este deporte, así listas de deportes, te dan mil ideas y tú dices, no manches, güey, lo único que hago es salir a correr y está toda esta lista de opciones y hay muchas que no he probado y no sé cómo se sienta. Pues igual y empezar a probar un poquito de todo eso, ¿no? Sí, Yo- por ejemplo, lo de los juegos de mesa, ¿no? ¿Quién se va a poner a hacer un juego de mesa? O sea, como dices Ujú. tú, yo salgo a correr todos los días, pero puedo hacer un juego de mesa. Sí, sí, sí. Sí, luego la gente me dice, yo nunca había conocido a alguien que hace juegos de mesa y es algo que ni siquiera te habías preguntado, ¿no? Así como, ¿quién hará esto? Igual es algo que no te había pasado por la cabeza. Y imagínate, si no te pasa por la cabeza, ¿quién lo hará? Menos te va a pasar por la cabeza, ¿lo podré hacer yo? ¿No? Y así con los juegos puede ser con, no sé, con un gran edificio o con algún gran invento, lo que sea. Muchas cosas las damos por hechas. Cualquier cosa que tengamos aquí a la mano, no sé, la taza, pues está alguien la hizo, ¿no? Y damos por hecho muchísimas cosas. Este, y nunca nos ponemos en ese lugar de, pues igual y yo podría ser esa persona que hace esa lámpara que tienes allá atrás. Bueno, no sé si es real, ¿verdad? Es que luego, Sí, 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 es sí, sí, verdad. El fondo sí, sí sí. sí es real. Ah, bueno, pues justo, ¿no? O incluso, ¿quién hace esos fondos falsos? Siempre hay alguien que hace, ¿no? Los filtros de Instagram. Hay cosas que damos súper por hecho y no sabemos que alguien las hace y que además alguien está viviendo de eso. Y tal vez tú podrías ser esa persona y no te has dado cuenta. Exactamente, sí. Entonces, no llega solo el propósito, hay que buscarlo, como dices tú, y no es fácil, pero, pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo, hay que hacer las cosas y poco a poco me he ido dando cuenta que la gente poco a poco va encontrando su propósito. Entre más escucha esa voz interna y hacen las cosas para serle leales a esa voz y hacerse casos a sí mismo, ¿no? Hacerle más caso a su voz interior que a los miedos que pueden estar rigiendo tu vida todo el tiempo. Entonces, Sí, sí, sí. Y, muy. Dime. perdón, y es que a veces más allá de simplemente eh, buscarlo, es nada más observar. Yo me he dado cuenta que muchas personas hacemos cosas desde chiquitos y desde chiquitos ya estaba ahí la semillita y no nos habíamos dado cuenta. O sea, era el típico niñito que, no sé, le encantaba administrar el dinero de la escuela o de sus papás o que tenía alguna pasión desde chiquito, pero que luego se empezó a dedicar a otra cosa y se le olvidó que eso era lo que le gustaba. A mí se me olvidó
que me gustaba emprender y que me gustaba hacer juegos de mesa. Y la verdad es que me acaba de caer el 20 en esta entrevista porque me preguntaste de dónde había emprendido así. Y dije, sí, cierto, pues de chiquito yo le entraba a todas estas cosas y desde chiquito me gustaban los juegos de mesa. Y hasta apenas me puse a observar, ¿no? Y así con muchas personas, yo creo que si te pones a pensar qué es lo que hacías de chiquito que te gustaba, posiblemente ahí está tu propósito. Ujú, sí, sí, sí. De verdad que entre más exploro qué es lo que me gusta ya como adulto, más tengo flashbacks de contactos de cuando era niño. O sea, como que hubo un periodo en el que básicamente me desconecté de mi niñez, Sí. pero ya que vas agarrando, te vas haciendo más maduro y vas haciéndote más preguntas sobre lo que estás haciendo, estás obligado a cuestionar por qué estás haciendo lo que estás haciendo y entre más lo cuestionas, más te vas yendo hacia atrás y vas llegando a la niñez y te das cuenta que probablemente la mayoría de las respuestas de las preguntas que tenemos están ahí atrás, ¿no? En nuestra niñez, cuando no teníamos tiempo de pensar en estas preocupaciones, en estos pendientes, y lo único que salía eran señales auténticas de quiénes somos nosotros. Sí, Y bueno, sí, eso sí. se me hace muy profundo y como dices tú, hay que estar al pendiente de esas señales, hay que conectar con sí mismo. Y hay mucha gente que la verdad, tengo muchos amigos que admiro mucho, Ujú. como tú, por ejemplo, que han sido Gracias. leales a esa persona, a ese niño, Ujú. durante toda su vida. Porque también hay Ujú. gente que se pierde, ¿no? Se desconecta completamente de aquella persona y ya después no sabe ni quién es. Sí, Pero hay gente que todo el tiempo ha estado conectado con esa persona. Probablemente cambian muchas cosas, cambia muchas cosas del exterior de las personas, ujú. pero hay una característica que se queda con ellos. Como por ejemplo, tengo un amigo que desde chiquito le gusta la patineta. Siempre andó en Ujú. patineta. Y o sea, él se ha transformado en una persona totalmente distinta de la que era cuando era niño, pero siempre ha estado con su patineta, siempre. Y es como una conexión que tiene con él, consigo mismo, ¿no? La patineta. Siempre ha tenido la Sí, patineta ahí con él. Y digo, se me hace padre que puedas mantener contacto con algo que te gusta tanto, que te da tanta pasión durante toda tu vida, sí. porque te hace darte cuenta de quién eres de verdad. Sí. Entonces, bueno, ya me fui por un camino muy filosófico, pero siempre me gusta cerrar No, está así. padrísimo. Muchísimas gracias de verdad por platicarme tu historia, Pablo, y felicidades por este proyecto de Ideotas. La verdad que se me Muchas hace gracias. increíble, muy auténtico, porque yo tampoco conozco a nadie que haga juegos de mesa. De hecho, nunca me había preguntado quién hace los juegos de mesa. Sí. Solo los he jugado y el que te hayas dedicado a hacer eso quiere decir que literal escogiste un camino muy auténtico que, Sí. o por lo menos que yo conozca, no hay nadie que lo haya tomado alrededor de mí Ujú. y pues sigue dándole para adelante, echándole ganas. Te va a ir muy bien, estoy seguro. Apenas va arrancando esto. Sí, muchísimas gracias, José. De verdad, me gustó mucho la plática, muy amena y bueno, como te dije, me hizo darme cuenta de muchas cosas también.